Buenos días. Qué rico comenzar la semana buscando la palabra de Dios. Espero que en sus hogares ustedes saquen un tiempo de calidad para escuchar la palabra de Dios y que se reúnan en familia y hagan de cuenta que están acá en la capilla y destinen ese tiempo para que Dios sea hablándole a ustedes por medio de esta palabra. Y ante todo los invito a que cerremos sus ojos para iniciar. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos hoy estar acá en la casa o aquí en la capilla para recibir este estudio. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado de muchas cosas. Te ponemos este comienzo de semana para que sea por medio de esta palabra hablándonos y que nosotros podamos ser luz en nuestras vidas para otras personas, Señor. Muchas gracias por todo lo que vamos a hacer, tanto en la palabra, en la alabanza. Glorifícate y toma control. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza, por favor.
días. Buenos días. Nuestro Señor Jesucristo regresaba del Jordán, donde había sido bautizado, y Él había experimentado algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque vio al Espíritu Santo como se postró en Él en forma de paloma. Escuchó al Padre que le decía que ese era el Hijo en el cual Él amaba. Fue un momento muy especial, y cuando nosotros tenemos una experiencia sobrenatural, una experiencia con la comunión con Dios y disfrutamos de los favores de Dios, no podemos esperar menos los ataques de Satanás. Él nos asalta como asalta ese pirata, ese barco lleno de mercancías. En el momento menos esperado aparece. Y aquí Satanás aparece con una herramienta que muchos no vemos, que Satanás usa esa herramienta para que nosotros caigamos en pecado. Y esa herramienta es la tentación. La tentación, podemos decir, puede ser persona, cosa, situación que atrae de forma irresistible. Pues esa persona o esa cosa o esa circunstancia que atrae de forma irresistible. En pocas palabras, hablando religiosamente, se refiere a una incitación que nos lleva a pecar o que nos alienta a pecar. Es una incitación que nos lleva a pecar. La tentación no es un pecado, sino un instrumento para que nosotros lleguemos a pecar. Aquí vamos a ver un encuentro entre Jesucristo y Satanás, y Lucas nos va a mostrar la herramienta que usó Satanás para que nuestro Señor cayera en pecado, pero gracias a Dios Él no cayó en pecado. Pero aquí dice algo muy importante Lucas. Jesús, la tentación de Jesús, pero en Hebreos 4:15 nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él fue, Hebreos 4:15, nos muestra que Jesucristo fue tentado según en toda nuestra semejanza. ¿La tienes? Léalo, por favor. Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos nos dice que Jesucristo tuvo muchas tentaciones en su vida, igual que nosotros, pero Él como un sumo sacerdote se puede identificar o se puede poner en el lugar de nosotros, pero recuerden que en todas esas circunstancias Jesús que no pecó. Y viendo eso de lo que hemos compartido, yo decía, sí, a veces esa herramienta que el diablo usa para que yo caiga, la usa muy bien. ¿Por qué? Porque yo soy lo mínimo tentado y caigo en pecado. ¿Y por qué? Por mi mal deseo, por mi concupiscencia o por muchas cosas. Pero aquí vamos a mirar la tentación de Jesús.
Y miremos que nuestro Señor Jesucristo en el versículo 21 y 22 del capítulo 3 se identificó con los pecadores en el bautismo. Y ahora aquí en el capítulo 4 Jesucristo se va a identificar con los hijos en la tentación. Jesucristo se va a identificar, o se identifica usted. Yo también fui tentado como ustedes. Yo puedo saber. Él se identifica en las personas que estamos tentando, que lo que somos tentados. Pero vayamos a Lucas capítulo 4 y vamos hasta el 13, pero vamos primero del 1 al 2. ¿Quién me colabora? Ay, el aviso, eso me parece muy bien. Gracias por decirme el título. El título del estudio, a mí se me ha olvidado. Bueno, frente a la tentación es el estudio de esta mañana. Frente a la tentación. Sí, frente. Ahora nos vamos con capítulo 4, versículo 1 al 2, y lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién me colabora? Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Mire que fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por Satanás. Aquí cuando dice, y fue llevado por el Espíritu, cuando volvió, obvio, iba en el poder del Espíritu Santo, porque iba lleno del Espíritu Santo. Pero en los 40 días, y hizo por 40 días, y era tentado por el diablo. Él estaba tentado. Hace énfasis que pasó los 40 días y que ya al final fue tentado. No, Jesucristo fue tentado durante los 40 días en el desierto. Y vemos que esos 40 días, pues, nuestro Señor venció al diablo ahí. Pero mire que ahí decía algo muy importante, pero que dice que por 40 días era tentado. Pero mire que acá dice y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo que hambre. Mire que acá nos muestra que ya pasaron los 40 días, Dios mostró, o nuestro Señor mostró que hambre. ¿Una qué? Necesidad. ¿Una qué? Debilidad. En el cual el diablo, Satanás, tomó todas las fuerzas y arremetió otra vez con un ataque, con unos ataques. ¿Por qué? Porque él sabía que él estaba ¿qué? Con hambre, estaba cansado y se fue con toda. Y cuando se fue con toda, ¿qué le dijo? Nos vamos al versículo 3 hasta el 13. ¿Quién me cura ahora? Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos,
aparecen tres ataques importantes, podemos decirlo. Pero recuerden que después de identificarse nuestro Señor Jesucristo con los pecadores en el bautismo, ahora se está identificando con ellos en la tentación. Y aquí la primera tentación, ¿cuál fue? Lo tentó a desconfiar del Padre, como si Dios hubiera, o como que si Dios se hubiera olvidado de su Hijo. ¿Por qué? Porque tenía hambre. Se lo tentó con una ¿qué? Necesidad ¿qué? Física, material, necesidad. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Entonces lo tentó diciendo, mire, su padre se olvidó y usted tiene hambre. Él aprovechó una debilidad del cuerpo. Y después Jesús, ¿qué hizo? Lo reprendió ¿con qué? Con la palabra. Pero recuerden que Satanás sabe más palabras que usted y yo juntos. Y acá el segundo ataque, ¿cuál fue? La segunda tentación, ¿cuál fue? Da el poder, ¿cierto? Le tentó diciendo, mire, hágase adoración, ¿sí? Rinda oración contra mí. No, él no quiso. Y pues el tercero, ¿cuál fue? Bótese acá, bótese de aquí, verá que Dios, su Padre, va a mandar a los ángeles y lo va a cuidarlo. También otra vez sobre el cuidado y la protección, la soberanía. Pero aquí, este relato de las tentaciones nos muestra algo muy importante. Satanás siempre va a estar buscando una debilidad para tentarnos. Pero aquí el relato de la tentación de Jesucristo muestra algo muy importante que usted y yo sepamos. Nos muestra la estrategia de Satanás. Y lo podemos ver. ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Pues la tentación. Esa es la estrategia y el poder para podernos tentar. O sea, pero miremos que Jesucristo pudo derrotar esa tentación. ¿Cómo? Con la palabra. Pero miren que Jesucristo no pudo derrotar a Satanás yendo él solo, porque dice Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el desierto. Fue llevado por el desierto por el Espíritu Santo. Él fue llevado, pero mire que cuando él fue llevado, él lo respondió a Satanás por el poder del Espíritu Santo, también por el poder de la palabra. Él sabía lo que Satanás vio que él tenía necesidad y él lo reprendió con la palabra. Y ahora, ¿y él por qué? Porque él era humano. Y por eso que en Hebreos 4, 14 y 16 nos muestra que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero asimismo Él venció. ¿Quién me colaboró con Hebreos 4, 14 y 16? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quién da el socorro?
¿Quién es el oportuno socorro que decía Hebreos? ¿Quién? El Espíritu Santo. Él nos ayuda para que nosotros ¿qué? Venzamos o soportemos la tentación. Pero la tentación en sí, Satanás va a buscar la tentación para que ustedes y yo salga lo peor de nosotros. ¿Sí me van a entender? Satanás va a buscar la tentación de usted y yo para que salga lo peor de nosotros. Pero en Santiago 1, 13, 17, ¿qué dice sobre la tentación? ¿Quién me colabora? Santiago 1, 13 al 17. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Aquí dice, oye, Dios no puede tentar a ninguna persona, ¿cierto? Porque Dios no tienta a nadie, de parte de Dios nadie tienta, sino que nosotros somos tentados de nuestro mal deseo o nuestra concupiscencia. Y porque yo no puedo ser tentado sobre algo que no me llame la atención. Un ejemplo, yo no soy tentado sobre los hombres. No, de pronto voy a ser tentado con las mujeres. Yo no voy a poder ser tentado sobre la mentira, pero sí voy a ser tentado sobre el licor. ¿Cuál es el mal deseo de ustedes? ¿Cuál es su concupiscencia? Y recuerden que la concupiscencia nunca se va a ir, va a estar ahí. ¿Por qué? Porque a veces nosotros pensamos, ya llegué en Cristo Jesús y mis malos deseos se desaparecieron y ya. Yo ya puedo vivir una vida en paz. No, eso van a estar ahí. La cuestión es que ustedes tienen que estar llenos del Espíritu Santo y con la guía, con el discernimiento, para que ustedes y yo tengamos esas áreas muy presentes y estemos pendientes en cualquier momento. Igual, ¿por qué? Porque Jesucristo fue tentado los 40 días en el desierto, pero Él, ¿qué hizo? Soportó, fue firme, pero él tuvo hambre, y el diablo que permitió, vio una debilidad y se le fue con toda. Igual, usted y yo podemos tener una buena comunión con Dios, podemos hacer muchas cosas, pero si damos la menor oportunidad a Satanás, él va a caer para que nosotros caigamos en pecado. Y recuerden que él nos va a tentar para que nosotros caigamos en pecado, para que pequemos. Ahora, ¿cuáles son nuestras tentaciones? El diablo, Satanás se alejó de Dios. Recuerden que dice, y se apartó. No estoy acá. ¿Y qué dice? El 13, se apartó de él por un tiempo. Lo atentó y se apartó por él un tiempo. No quiso decir, y se apartó y ya no lo volvió a tentar. No, él volvió y sabía que en cualquier momento él iba a tener la oportunidad para volverlo a tentar. Pero gracias a Dios, en Hebreos nos dice que nuestro Señor Jesucristo en todo fue tentado, pero nunca pecó, nunca cayó. En cambio, el por eso que tenemos sumo sacerdote, que él está allá arriba, intercede por nosotros y envía al Espíritu Santo para que nosotros tengamos discernimiento
discernimiento y veamos que también vamos a ser tentados como nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo usó unas herramientas para vencer esa tentación. ¿Cuáles herramientas nuestro Señor Jesucristo usó en esas tentaciones? El ayuno, la palabra, la oración. Y uno dice, ¿pero por qué la oración? Pues miremos cuando él estaba bautizándose y estaba orando. Él en todo momento oraba. Igual, cuando él fue allá llevado al desierto, fue lleno del Espíritu Santo. Y fue cuando fue tentado, que lo que Dios hizo, ¿él qué dijo? La palabra de Dios. Fue la palabra que él declaró. Y él sabía muy bien en qué área lo estaba tentando. Son áreas que son, cuando tú tienes un hambre, ¿qué es? Lo físico. Lo otro, ¿cuál era? El poder, ¿cierto? El poder, lo material. Y la otra era la seguridad. Oye, él sabía muy bien y en todas declaró la palabra. Ahora la pregunta que yo me hago es, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Eso es, ser tentado no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Ahora, usted, ¿dónde es tentado? ¿Qué está haciendo usted para estar más pendiente sobre esa área? ¿Qué controles el Espíritu Santo por su discernimiento le ha dado a usted para que usted ande más suave? ¿Dónde hemos fallado más? ¿Dónde hemos pecado más? Porque hemos confiado en nuestras fuerzas, porque hemos confiado en nuestro conocimiento. No, es que yo ya sé que yo antes era mentiroso, entonces ya sé que eso mentir es pecado, entonces yo ando pendiente. Pero usted, ¿qué está haciendo para que el Espíritu Santo demuestre su condición? Pero es que yo no estoy pecando. Sí, pero ¿cuál es su condición? Que usted puede caer en cualquier momento y puede ser tentado para pecar, para decir mentiras. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Pues llenarse del Espíritu Santo, buscarlo a Él. ¿Para qué? Para que Él dé discernimiento, para que cuando usted sea tentado, haga lo que Jesucristo hizo. Use las herramientas que Jesucristo hizo. ¿Cuál fue? Declarar la palabra. Igual. Pero ¿cuántas personas hoy en día que dicen amar a Cristo son tentados por su mal deseo? Y yo le digo, si ustedes pecan y se justifican, está mal, ¿cierto? Ahora, si ustedes son tentados y caen en tentación, está mal. Pecado no ser tentado, pecado es caer en la tentación. Ahora, es muy normal, es muy cotidiano pecar en el temperamento. Muchos pecan o pecamos con nuestro temperamento, con cosas que no nos gustan que las personas hagan y estallamos. ¿Qué estamos pidiéndole a Dios para que nos ayude a vencer esa tentación? Pero es que mi hija no me hace caso. Bueno, y si su hija no le hace caso, ¿por qué desafias su merced a Dios con su actitud? Si ella no le hizo caso, ¿por qué está levantando la voz y la está tratando mal? Castígala. ¿Sí o no? Corríjala, qué pena. Pero, ¿por qué estamos gritando? Si usted es tentado con el dinero, pues tome controles, evite aprovecharse de las personas. ¿En qué área son tentados los hombres? Hombres. En las mujeres. ¿En la qué?
en el alcohol, en los vicios. Bueno, entonces, ¿qué imitación usted está haciendo? Mire, si un hombre es tentado con las mujeres, ¿qué hace viendo a mujeres? ¿Qué hace mirando cómo se visten las mujeres? ¿Ah? O teniendo amigas. Sí, entonces si usted es eso, uy, no, qué pena, porque soy tentado a caer. Y recuerden que los pecados sexuales son los más fuertes en la vida de los hombres. Ahora que cuando uno sabe eso, mire la distancia. Pero muchos se justifican, es que como las mujeres hoy en día no se saben vestir, y usted que anda mirando a las mujeres cómo se están vistiendo, ¿usted por qué critica a esta persona que se vistió así? Se voltee la mirada y no mire, hermano, porque si usted es tentado, y recuerden que la tentación, ¿dónde nace? En el corazón, ¿cierto? Se goza acá y después ¿a dónde va? A la mente. Y venga, yo la voy a hacer así, yo hago. Y después ¿a dónde va? A la acción. Son partes muy importantes que usted y yo tenemos que saber. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Oye, tengo que estar pendiente sobre qué tentación hay en mi vida. Muchos dicen, yo no soy tentado. Yo, wow, Señor, es un ejemplo, porque si esa persona nunca es tentado, y Jesucristo sí fue tentado, pero Jesucristo no cayó en pecado. Todos vamos a ser tentados. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para no caer en esas tentaciones? Jesucristo nos mostró al menos una en este pasaje. ¿Cuál fue? Al menos una, digan. O sea, él hizo algo en ese pasaje y declaró al menos una palabra para eso. Sí, la palabra, ¿cierto? Pero él no la declaró. Muchos dicen, Dios declaró la palabra. Sí, la dijo. Pero más que todo eso, él la vivía. Ojo. Sí, muchos declaran la palabra de Dios, pero si no la viven, ¿qué pasa? El diablo se burla. Créame, el diablo se le va a reírse en la cara. Jaja, sí, hasta yo le sé más, le puede decirle el diablo. Mire, hasta yo sé más que usted. Pero usted, ¿de qué le sirve decir la palabra si usted no la vive? Y muchos dicen. Muchos hoy en día, yo digo declaro la palabra. Sí, muy lindo. Sí, la palabra tiene poder. Pero si usted no vive esa palabra, en su vida no tiene poder. Y es la palabra de Dios. La palabra que Jesucristo dijo, de cierto está, todo, era porque Él tenía la autoridad, porque vivía la palabra, porque era la palabra. Pero muchos quieren enfrentar a Satanás con la palabra de Dios, pero ni siquiera tienen una relación con Dios, ni siquiera la viven. Dime. De pronto con palabras o religiosidad. Sí, con palabras y ser religiosos. ¿Cómo? Por ejemplo, como me cubro con la sangre de Cristo. Sí. Como dicen acá, me cubro con la sangre de Cristo. Uy, no me suba tanto. ¿No? Pues se subió. Sí, bueno. Como dicen, me cubro con la sangre de Cristo, ¿cierto? ¿La sangre de Cristo tiene poder? Sí tiene poder. Sí, pero no es un matachín ni un agüero para cubrirnos ni descubrirnos de la sangre. La sangre de Cristo tiene poder en la cruz por limpiar nuestros pecados. Ahí estamos, ¿cierto? Cuando nos arrepentimos. Pero ¿cuántas personas dicen, me cubro de la sangre de Cristo?
religiosamente, ritualmente, y esa no, es que la palabra tiene poder. Yo le he declarado y venga, le declarar y amarrar al diablo, yo lo amarro y lo azoto y no tiene poder en mí, y lo amarro y lo pisoteo, y así no se mete conmigo. A ver, si ustedes no saben, y en la Escritura dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Él tiene poder, sí, pero más es Cristo y es más poderoso que Él. Él venció al diablo. ¿Ah? Sí, el diablo es limitado, tiene limitaciones, Dios no. Ahora, ustedes, si vamos a hacer lo mismo que Jesucristo hizo con la palabra, primero que todo, sí, podemos saber la palabra, pero más bonito es vivir la palabra. Decir, no, Señor, yo necesito conocerla y vivirla y ponerla por práctica. Así cuando llegue el ataque, la tentación, yo estoy viviendo la palabra de Dios y la puedo reprender, lo puedo reprender y después decir, no, gracias a Dios, me puede tentar, pero soy nueva criatura en Cristo Jesús. Sí, me llamaba la atención esta tentación o ese mal deseo, pero gracias a Dios Él me controla y me da discernimiento y me permite hacer lo que hizo José cuando fue tentado con la mujer de Potifar. Huyó, corrió. Y muchos quieren enfrentar la tentación y hay momentos de huir de la tentación. ¿Por qué? Porque voy a caer, voy a pecar. ¿Sí me voy a entender? Aquí, el título, ¿cómo decía? Usted y yo, ¿cómo estamos frente a la tentación? ¿Cómo estamos? ¿Como un niño que no sabe qué hacer? ¿O estamos vigilantes como esa persona que anda pendiente? Ojo, que en cualquier momento va a venir acá a que yo caiga y no, yo voy a estar pendiente. ¿Cómo estamos frente a la tentación? Eso no, yo estoy bien, yo no me preocupo. Yo estoy bien, yo nomás estoy llorando una vez a la semana. Yo estoy medio escuchando los servicios ahí en la casa y lo escucho en la cama y así relajado. Y ya, pues sí, ¿qué malo tiene? Sí, yo estoy bien. Ojo, cada uno es tentado de su mal deseo, con su concupiscencia. Y como uno es eso, entonces uno, ¿qué tiene que hacer? Ojo, Señor, estar velante. ¿Sí se dice velante? Vigilante, pendiente, porque en cualquier momento el diablo va a venir a tentarnos. Y Él no nos va a tentar con las cosas que no nos gustan. Él nos va a tentar con lo que más nos gusta. Y créanme, a mí me ha tentado muchas cosas el diablo. Y por la misericordia de Dios he dicho, mejor me quedo callado. Y he salido corriendo. En muchas cosas sí he salido corriendo. ¿Pero por qué? Porque le pido a Él discernimiento. Por favor, dame discernimiento para ver. Y cuando tengo discernimiento, cuando leo la palabra y tengo discernimiento, veo mi necesidad espiritual. Y por eso es que cuando leo la palabra hago una aplicación en lo que necesito mejorar. Sí, muy bonito el contexto, sí, ya sé el contexto, lo que estaba enseñando ahí, sí, muy importante eso. Ahora, la aplicación para sus días, ¿qué es lo que está enseñando a usted personalmente? Yo a veces saco y, sí, muy bonito, y después digo, no, pero mire, yo veo esto y hago una comparación para mirar en qué estoy fallando y le pido el discernimiento para mirar mi condición espiritual. ¿Por qué? Porque sé que hay muchas tentaciones o muchas debilidades mías que me pueden hacer pecar. Por eso ando pendiente. ¿O no?
Eso es. Pero muchos dicen, ay, yo estudié el contexto y lo hice muy bien. Ay, ahí dice tal, muy bien, listo. ¿Y qué tiene que ponerle en aplicarlo usted en su vida? No, pues es esto. No, pero ¿qué fue? Que usted no ve, no ha podido ver porque no le ha pedido a Dios discernimiento para que le muestre su condición espiritual, para que le dé esa palabra revelada a su vida. Muchos leen la palabra y la leen, ya, sí, muy bueno. Y no, pues qué aburrimiento, porque, pero cuando ustedes leen la palabra con la guía del Espíritu Santo y Él le muestra una palabra revelada para su vida y usted ve esa necesidad espiritual, todos los días desea leerla, porque todos los días le va a mostrarle más. Pero no han podido experimentar eso. ¿Por qué? Porque no lo piden. Mire, imagínense Jesucristo que hubiera ido él solo, no lleno del Espíritu Santo, al desierto que había pasado. Por eso dijo, y Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos. Usted puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no usa la herramienta que es el Espíritu Santo para que te muestre la condición, te muestre en qué vas a ser tentado y que te muestre en qué estás fallando, vas a quedar como muchos allá, como muchos teólogos, porque los teólogos a veces invalían el Espíritu Santo. Sí, conozco a teólogos que sacan el Espíritu Santo y lo ponen mejor todo lo que dice ahí. Entonces hay que decir tanto conocimiento. Hay que pedir discernimiento para escuchar la palabra de Dios, para leerla y para mirar nuestra condición. Porque así vamos a hacer frente a la tentación, así vamos a estar muy firmes. Tarea y tranquilo, si la hacen, rico, es entre usted y Dios. Si no, tranquilo, no tengo nada que ver. Una tarea que me la puso Dios es que ustedes se miren en qué áreas son tentados y con la ayuda del Espíritu Santo hagan una estrategia para no caer. Padre Celestial, dime, don Will. Veo que siempre la tentación va a estar en nosotros, a pesar de que nosotros estemos en la palabra de Él, o sea, nada en la palabra de Él, siempre el diablo, porque en el 13 decía que se apartó de Él solo por un tiempo. Sí. Y digamos, en ese momento también nosotros, bueno, esta tentación, vamos a hacer la tarea, no voy a orar, ni esta tentación es mía, de tus manos, no voy a hacer esto, bueno, sale esa tentación. Después puede venir otra tentación luego. O volver. O sea, toda la vida vamos a tener tentación. Cuando estamos acá, sí. Mire, yo no sé, yo soy tentado en varias áreas. Entonces en esa área siempre le pido a Él que me ayude. Y puede ser que uno supere algunas. Y pero caiga en otra, ay, caí, Señor, caí, ayúdame. Es una lucha, pero créanme que estamos en el poder del Espíritu Santo. Y veces vemos las tentaciones más grandes, como les estaba hablando, que es el dinero, las mujeres, el trago, pero hay otras tentaciones que también son malas, como las mentiras piadosas, eso es una tentación. Obvio. La tecnología. La tecnología es andar con el celular todos los días en la mesa, eso es una tentación, que nosotros no las vemos, no, porque yo no le veo nada malo si me estoy comunicando acá con mi jefe y estoy comiendo con mi familia, eso es malo, eso es una tentación. Y también el estudio. También es una tentación. Sí, porque uno quiere superarse, ser más, ¿sí me van a entender? Igual, otros quieren estudiar la palabra y esa palabra es una tentación, porque estudian para su beneficio, para él, para su orgullo, para sentirse, para que la gente lo vea más espiritual. Pero aquella persona que estudia la palabra para edificarse él y edificar a otros, y ahí por eso que dice, muestre los frutos dignos del arrepentimiento. Mire, Dios me ha usado para estas personas. He sido luz. En pocas palabras, como Pablo decía, cuando Timoteo, hijo amado, mi hijo en la fe, porque él decía, sí, no son hijos, sino mira los resultados que tú has hecho por medio de mi obediencia. Pero muchos cristianos no dicen, pero yo no, eso no es necesario, ¿cómo que hijos?
Miren, ¿cuánto podemos decir? Por la misericordia de Dios, Él me ha permitido ser luz en muchas vidas. Y mire, puedo decir, como Pablo dijo, ahí están. No para que yo me sea importante, sino para que ver cómo Dios obra en sus vidas, por la misericordia de uno. Salvador, Cuenta. cuando Jesús fue llevado 40 días al desierto, ¿esto fue por qué? ¿Por una prueba que tenía que tener él? Muchos dicen que no, que fue por una prueba, otros dicen que porque Él nos tenía que enseñar, otros dicen que porque iba a comenzar su ministerio y era parte del ministerio tan fuerte que iba a tener muchos ataques. Lo que sé es que la palabra nos muestra que Él fue un ejemplo en la tentación, ¿sí? Y que tenemos que aprender que más era tentados. Jesucristo fue al desierto, muchos dicen que fue un abrebocas para lo que iba a pasar en su ministerio. Y por lo que Él está en comunión. Pues sí, eso es lo que muchos dicen. ¿Listo? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio. Gracias por obrar conforme a tu voluntad. Te ponemos en tus manos también las ofrendas, estos diezmos. Glorifícate, Señor, en los hogares que no tienen empleo. Y muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.